Bien, el día de ayer veíamos un poco más de cómo la célula evolucionó de vivir en espacios muy primitivos, ¿no? De donde una célula no era lo que conocíamos en la actualidad, sino que se les llamaba coacervados o procariotes, ¿no? Procariotes ancestrales. Entonces, identificamos dos grandes tipos de células que son células procariotas y células eucariotas, y eso es lo que me preguntaban, que cuál era la diferencia. La diferencia está en el desarrollo de un núcleo. Aquí está, en el desarrollo de un núcleo. Eh, las células eucariotas, que pueden ser de dos tipos, animales o vegetales, tienen bien desarrollado este núcleo. Y las células procariotas, que son las más ancestrales y son las primeras en desarrollarse, no tienen un núcleo como tal. El ADN o el ARN está disperso en una región llamada nucleoide en el citoplasma, mientras que en las células eucariotas está bien empaquetado el ADN, aquí está dentro. Si nosotros tomáramos una... ¿Sí están viendo la pantalla? Antes que nada, ¿sí, verdad? Chicos, Sí. ok. Bien, entonces la célula está compuesta principalmente por organelos, organelos que el día de ayer entendimos que tienen un inicio, una evolución de endosimbiosis. ¿Qué quiere decir endosimbiosis? Que en algún momento una célula más grande, de mayor tamaño, engulló a otra célula. Pero las partes básicas que tiene una célula son tres. Y ahora, esto yo creo que va a responder lo que me decía Marta, que por qué estamos empezando a ver las células y ya eso es el bloque 3, porque la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. Una vez comprendiendo las partes de la célula y la función que tiene la célula, yo voy a poder comprender las funciones esenciales de todos los seres vivos, como por ejemplo lo es la irritabilidad, metabolismo, reproducción, nutrición, respiración, homeostasis. ¿Ok? ¿Qué es lo que ven en el bloque, entre el bloque 1 y el bloque 2? Por favor, ¿quién lee la presentación de la definición de un organelo? ¿Quieren que lo señale? Samara. ¿Desde la pregunta? Sí, no, pues la definición de organelo. Ok, son estructuras membranosas contenidas en el citoplasma de las células eucariotas y procariontes, que realizan diferentes funciones. Se encuentran mayormente en las células eucariontes. Por otra parte, la célula procarionte carece de algunos de estos organelos. ¿Ok? ¿Por qué aparecen más en las células eucariotas? Porque las células eucariotas son más derivadas, son más nuevas, por así decirlo, y son más complejas. Los procesos que ocurren en las células eucariotas son mucho más complejas que las células procariotas. Ejemplos de células eucariotas, ¿en dónde podemos encontrar una célula eucariota? Marta. Marta, ¿ya no estás aquí? Es que ya se me fue la pregunta. ¿En dónde podemos encontrar células eucariotas? Ejemplos de células eucariotas.
de este tipo de células? Es que ya me confundí. Estoy revisando mis temas. ¿En dónde, chicos? ¿En dónde hay esta célula? ¿Quién tiene estas células? Animales, plantas, hongos. Claro, ¿quién dijo eso? Nosotros mismos tenemos esas mismas células, sus ojos, su mano, véanse su dedo. Obviamente no pueden ver, no pueden ver el tamaño, ¿verdad? Necesitan un microscopio, pero cuando se peinan el cabello y todo cae, las células que caen muertas de allí, de su cuero cabelludo, cuando se limpian la cara y se empiezan a despegar aquí, lo que están viendo prácticamente es la unión de ese tipo de células eucariontes, que son las que nos conforman, ¿sí? Animales, plantas, hongos, y organismos pluricelulares y algunos otros, en su minoría unicelulares, poseen esta capacidad de contener la información hereditaria en un núcleo, ¿sí? Y vimos ayer en la evolución de la célula cómo fue que las membranas que tienen aquí, que tenía la célula en el exterior, pues llegó en un momento que tuvo la necesidad de proteger la información hereditaria. ¿Y por qué tenían que proteger la información hereditaria? O el ADN o el ARN. ¿Por qué creen, Jennifer? ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? ¿Por qué consideras que era necesario proteger y que el ADN estuviera en un núcleo? No lo sé. Samara, pues porque esta información hereditaria o genética, el ADN o el ARN, es la que se encargará de formar un nuevo ser, un nuevo organismo, una nueva célula. Entonces, toda la información que contiene, las instrucciones que contiene para formar a un nuevo organismo o una nueva célula o una nueva proteína o una nueva enzima, etcétera, porque recuerden que las células son especializadas desde el primer día que nos formamos, ¿no? Desde que estamos en la panza de mamá, cuando nos estamos formando el feto, durante la fecundación del óvulo y el espermatozoide se forma un huevo cigoto, después una mórula, blástula, gástrula, y inmediatamente ahí cuando vemos esa masa de células, las células se especializan, es decir, nunca se han preguntado cómo una célula va a formar un pie, cómo una célula va a formar un ojo, desde que ya están ustedes en las primeras semanas de gestación. Pues prácticamente esa información la contiene este núcleo, ¿sí? Y el núcleo va a ser el encargado de de generar todas estas instrucciones. El ADN de eso se encarga. Entonces, bueno, partes esenciales de una célula, ¿sí? Básicas que comparten todas las células del planeta. Número uno, la presencia de un núcleo. Número dos, el citoplasma, que el citoplasma va a contener a los demás organelos. Y número tres, la membrana celular, que va a ayudar a delimitar
el interior del exterior y sobre todo a proteger. Solamente que en las células eucariotas, pues el sistema de membranas se especializó dando origen al núcleo y al retículo endoplasmático rugoso. Y en el caso de las células procariotas, también en lugar de núcleo, pues tienen un área que se llama nucleoide, pero también contienen un citoplasma donde van a estar ahí rodando los organelos y una membrana celular, nada más que las bacterias, además de membrana celular, tienen una pared bacteriana y una cápsula, que es la que los va a hacer que se fijen a cuando van a infectar, ¿no? Etcétera. Cuando llegan a su garganta, cuando llegan a su intestino, pues de eso es la que se va a encargar. Entonces se pueden clasificar los organelos en dos grandes tipos, en membranosos y en estructuras celulares. Los membranosos, pues porque tienen una membrana, su nombre lo dice. Está la propia membrana plasmática, la mitocondria, el retículo endoplasmático liso y rugoso, que ambos tienen una participación esencial en la creación de proteínas, los lisosomas, las vacuolas, los peroxisomas, cloroplastos, membranas nucleares y núcleo. Y por otro lado tenemos las estructuras celulares como es la pared celular, el citoesqueleto, el aparato de Golgi, ribosoma, centriolo, ribosoma y nucleolo. Al final, todos trabajan para tener una homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis, Marta? ¿Qué es la homeostasis, chicas y chicos? ¿Cuál es la homeostasis? Voy ¿Qué es a, la homeostasis? yo voy a responder algo que aún no me ha explicado bien. ¿Qué consideran que es la homeostasis? La homeostasis es el conjunto de procesos y fenómenos que suceden en nuestro cuerpo humano, en el cuerpo y en todos los procesos naturales que tienen la finalidad de mantener un equilibrio entre el interior y el exterior. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de que todos estos organelos celulares estén en un equilibrio perfecto. Bueno, tenemos como número uno a la membrana plasmática. Vamos a ver las características de cada organelo. La membrana plasmática. Para este grado, nosotros ya sabemos que existen cuatro bioelementos que son los famosos CHOMS y que los CHOMS se encargan de formar cuatro macromoléculas que se conocen como carbohidratos, lípidos y proteínas. Y bueno, entonces las membranas están formadas por una doble capa. Sí, es una bicapa, como ustedes pueden observar, lipídica, es decir, principalmente está compuesta de fosfolípidos, también tiene proteínas y carbohidratos y tiene diferentes funciones. ¿Quién puede leer las funciones de la membrana, por favor? Jennifer, ¿puedes leer las funciones de la membrana? Compor- ah, compartimentalización celular. Controla de manera selectiva la entrada y salida selectiva de moléculas al interior de la célula. Comunicación entre células. Algunas poseen flagelos y cilios como elemento de locomoción. Muy bien.
Entonces, estas funciones le van a conferir sobre todo a la célula la seguridad de que todos los procesos que se llevan de manera interna no se alteren y que además, pues va a ser la puerta de la casa, la, por donde entran y salen todas las sustancias que necesita la célula, por aquí. Entonces va a ser necesario que existan estas proteínas que van a ser esenciales para el reconocimiento celular. Ahora, nosotros cuando estamos, cuando las personas reciben trasplantes sanguíneos o de sangre, transfusiones o de órganos, necesitan tener mucho cuidado con la membrana, con las proteínas ancladas a la membrana. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí? El famoso sistema ABO, que realmente es AB0, pero es aquí cuando ustedes se preguntan, ¿qué tipo de sangre es? Ah, yo soy O positivo, yo soy A negativo. A lo que prácticamente estamos diciendo son dos tipos de sistemas sanguíneos. Uno es el sistema AB0 y el positivo o negativo es el grupo RH. Ambos son proteínas que se encuentran ligadas a la membrana, a esta parte de la célula, ¿sí? Entonces, el decir nada más, por ejemplo, si eres A positivo, quiere decir que realmente tienes ciertas proteínas que el B no las tiene. Y si es positivo o es negativo, quiere decir que no tienes el factor Rhesus en tus membranas. Sí, que imagínense que esto es el factor RH, que es una proteína anclada a la membrana que sirve de reconocimiento celular. Y entonces, por el momento, si eres negativo, pues no la tienes. Y si eres positivo, aquí está, ¿no? Así se vería, como estas cositas amarillas. ¿Y cuál es la función de esos sistemas? Pues prácticamente hacer el reconocimiento celular entre las demás células al momento de que llega un antígeno o una sustancia extraña al cuerpo humano, pues las células se están tocando constantemente, pues están bien apretadas en el torrente sanguíneo, o desde que se cortan, ustedes al momento de que se cortan, se desencadena un proceso de inmunidad, la cascada de coagulación, en el cual empieza a llamar a partir de la liberación de sustancias químicas al torrente sanguíneo, que aquí ustedes acaban de cortar y que va a ser necesario que todo el sistema inmune regrese a esta parte en específico y selle y no deje entrar a todo el exterior. ¿Cuál es, chicos, su primer sistema de defensa? ¿Cuál es el primer sistema de defensa de ustedes? Los anticuerpos. Algo todavía más antes que los anticuerpos. Sí, ya sabemos que el sistema inmune, pero ¿cuál es su primera fase del sistema inmune? Lo más básico que tienen. Ustedes ya se están yendo muy internamente a la sangre con los Los anticuerpos. linfocitos. No, ya se están yendo muy, 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 muy Inmunológico. específicamente a la sangre. No, no, los glóbulos blancos, todo eso son lo que desencadena la respuesta inmune. Pero lo primero, la primera fuente que ustedes tienen de defensa es su piel. La piel es una barrera súper importante. Pero, maestro, usted está diciendo que muy adentro de la sangre. O sea, se está No, refiriendo a... yo dije que no se metieran tanto adentro de la sangre. Dije, ¿cuál? Se están metiendo mucho. Dije que no. Yo les pregunté, ¿cuál es la primera barrera que tienen contra el exterior? Y ya después me dijeron leucocitos, me dijeron sistema inmune, y eso sí, eso es muy interno, les dije. La primera barrera que tienen ustedes contra más bien para que se defiendan, es la piel. Y en la piel, la parte de la producción de sebo, la producción de vellosidades, pues van a ser su primera defensa eh, a, a gran escala. ¿Qué pasaría si no tuvieran piel?
las primeras capas de piel. ¿Alguien conoce a alguna persona que se haya quemado? Sí, exacto. Las personas que se queman, que tienen accidentes de primer grado, de segundo grado, lo primero que hacen con esas personas es aislarlas, encerrarlas totalmente, que no les dé el aire. ¿Por qué? Porque no les debe dar el aire, porque especialmente en el aire, pues hay bacterias, hay hongos, y recuerden que todas estas son oportunistas y pues van a llegar en algún momento a atacarnos. Y nosotros porque estamos bien, ¿verdad? Tenemos toda la piel, pero al momento de que nos quitan, de que si no tuviéramos eso, como en el caso de las personas quemadas, nos volvemos vulnerables, ¿no? A todo. Lo mismo pasa con las personas que tienen VIH. Al final se mueren se van a enfermar de todo menos de VIH. Bueno, ya están enfermos, contagiados de VIH, pero al final la mayoría de las personas mueren de cualquier enfermedad menos del virus. Se mueren de una bacteria, se mueren de tos, de gripa, porque precisamente los virus, ese virus, el virus del VIH, lo que hace es que infecta unas células que son los linfocitos B y T, y que son los que se encargan de procesar la respuesta inmune. Entonces, pues al final, pues nos convertimos en una lechuga, nos convertimos en el plato libre para cualquier agente patógeno que quiera llegar a infectarnos, pues no tenemos con qué defendernos. Entonces, nos comen. Esa es la realidad. Nos volvemos vulnerables. Entonces, la primera barrera que tenemos en contra de los patógenos, de los antígenos que están ahí en el exterior, pues es nuestra piel. Ya después, sí, efectivamente en la sangre tenemos un sistema químico súper especializado, químico y celular, que se llama, bueno, el sistema inmune, y del cual la piel pues también forma parte de una barrera mecánica, ¿no? Que tenemos ahí y física. Pero ya químicamente y hablando celularmente, sí ya tenemos a toda la cadena de células, glóbulos blancos, que son los linfocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etcétera, que tienen esa función principalmente de atacar al sistema inmune, de apoyar al sistema inmune y atacar a cualquier antígeno. ¿Qué otras barreras tenemos? Pues inmediatamente cuando nos infectamos, pues aumenta la temperatura, nos empezamos a sentir cansados porque hay lisis celular, etcétera. Pero bueno, entonces prácticamente el sistema sanguíneo aquí se centra, ¿sí? Los grupos sanguíneos es prácticamente decirme qué proteína tienes o no en tu membrana plasmática. Y ya a partir de ahí, pues esto ayuda definitivamente a las transfusiones sanguíneas. Las primeras transfusiones sanguíneas que se hacían eran de perros a humanos, imagínense. No, pues las personas se morían a la hora, al momento, les daba temperaturas enormes y morían. Ya después se percataron pues que obviamente teníamos un sistema de reconocimiento celular y que nos teníamos que identificar entre pares. ¿Sí? Imagínense, pasa lo mismo como si ustedes estuvieran en la guerra, ¿no? Saben que están sus amigos y saben que tienen que atacar al enemigo. Posteriormente tenemos el aparato de Golgi, que es un sistema de cisternas rodeados de membrana y que pues son vesículas que se localizan en el citoplasma de las células. Tiene 3 niveles de organización, que son cisternas, dictiosomas y el famoso complejo de Golgi. La función, pues, es que va a clasificar y va a ayudar a las proteínas, ¿sí? A llevarlas, va a ser la chaperona del retículo endoplasmático. Cuando ya está lista una proteína, pues el aparato de Golgi selecciona y dice hacia dónde va, quién la necesita, quién necesita ese producto que se obtuvo. Por otro lado, tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son estructuras esféricas rodeadas por una membrana que son producidas por el aparato de Golgi. Van a contener enzimas digestivas que van a ser empleadas para digerir macromoléculas como son lípidos y proteínas, y van a ayudar también a destruir células viejas. Estas son especialmente de células animales. Por otro lado, tenemos el retículo endoplasmático liso. Se va a encontrar totalmente adherido a la membrana nuclear y va a estar formado por un complejo de membranas que
Bueno, es como ustedes lo pueden observar. Y la función va a ser la síntesis de fosfolípidos y esteroides, glucogenólisis y la degradación de sustancias tóxicas. A diferencia del rugoso, el rugoso pues va a participar en la síntesis y transporte de las proteínas. Es una red de sacos aplanados que están adheridos a las membranas, ¿no? Tiene una apariencia rugosa porque tiene ribosomas añadidos a esto. Y que es un ribosoma lo vamos a ver cuando veamos el dogma central de la biología molecular y que se van a encargar para la síntesis de proteínas. Prácticamente ahí se realiza la traducción del dogma central de la biología. Después, en el caso de las células vegetales, pues tenemos a las vacuolas, que son estos grandes espacios, compartimientos que van a regular la presión osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Pues la presión que va a estar, la turgencia entre el exterior y el interior de la célula van a ayudar a tener un equilibrio y a lo mismo conservar una homeostasis y regular el exceso de agua del interior hacia el exterior. ¿Alguien preguntó? Adelante, Marta. ¿Qué pasa si se destruye el complejo de Golgi? Si se destruye el complejo de Golgi, pues lo que va a suceder es que la célula se va a morir, una apoptosis. Recuerden que la muerte celular programada se llama apoptosis. Todo esto, recuerden que todos los organelos están clasificados por su propio código genético, que va a ser el ADN o el ARN, a excepción de algunos organelos que tienen su propio código genético, como es el caso de las mitocondrias. Pero los demás se van a llevar a cabo precisamente por las instrucciones que lleva el núcleo. Entonces, cuando existe una mutación, ¿sí? O enfermedades que son hereditarias, por ejemplo, la mitocondria, que son de herencia materna, las mitocondrias únicamente las heredan las mujeres. Entonces, sus mitocondrias que ustedes contienen, las tienen sus mamás, sus abuelitas, sus bisabuelitas, sus tatara, tatara. Las mitocondrias que ustedes tienen son de herencia materna y los hombres también. Sí, la mitocondria no la hereda el papá porque el espermatozoide, cuando es liberado hacia el óvulo y fecunda el óvulo, la mitocondria, que es la que se encarga de dar energía, pues está en la flagelina, en el flagelo ahí cuando se va moviendo el espermatozoide y entra el óvulo, pierde el flagelo y por lógica pierde la mitocondria. Entonces se queda específicamente con la mitocondria de mamá en el óvulo. Entonces las mitocondrias son de la mamá y las enfermedades relacionadas a la mitocondria tienen que ver con herencia materna. Entonces, al momento de que exista alguna mutación o algún fenómeno, la célula tiene su propia capacidad de reconocer que es una célula defectuosa y que no está funcionando bien. Entonces, si llegara a fallar el aparato de Golgi, pues prácticamente la célula debería de decir, ¿puedo sustituir esa función? Sí, no, si no la puedo sustituir y es esencial, y claro, el aparato de Golgi es muy esencial porque pues reparte los productos, eh, me muero, apoptosis, me empiezo a degradar. O definitivamente me reconocen otras células, las del sistema inmune, y mencionan pues que pues es una célula defectuosa, no está haciendo las cosas bien, pues necesitan darle cuello. Y se la comen, la fagocitan, literal. Por otro lado, bueno, ya he explicado la vacuola. Aquí están los cloroplastos que también se creen que fueron organismos, bacterias, que engulló una célula más grande, que es el caso de las plantas. Únicamente es característica no solamente de las plantas, sino de todos los organismos verdes. ¿Sí? Lo que ustedes pueden ver que es verde es porque tienen la capacidad de tener cloroplastos, como por ejemplo algunas cianobacterias, algunas algas y también pues las plantas vasculares, ¿no? Que son gimnospermas y angiospermas, que tienen flores y conos, ¿no? Pinos, árboles, arbustos, etcétera. Y sí tienen también una membrana externa que delimita y otra interna que se repliega hacia el interior en donde se encuentran los tilacoides. Aquí están los tilacoides formaditos. El conjunto de tilacoides es una grana. El estroma va a ser esa cavidad interna del cloroplasto que va a rodear a los tilacoides y donde también van a tener ADN y ribosomas. También, como la mitocondria, presenta un genoma propio.
Entonces, precisamente tanto el cloroplasto como la mitocondria son las encargadas de generar energía para esos organismos. Nada más que en lugar de la mitocondria, bueno, todavía no llegamos a la mitocondria tiene la finalidad de producir ATP a través de un proceso que se llama cadena de electrones o respiración celular, que se realiza en los citocromos, que ayer preguntaba esta Marta, y en los citocromos que se va a encargar en las membranas de la mitocondria de generar un gradiente e ir liberando energía. Esa energía va a ser útil para la célula para que nosotros tengamos las funciones básicas de hacer ejercicio, caminar, las ganas de hacer todas nuestras funciones básicas. Nosotros como humanos, pero en los demás organismos, por ejemplo, en otros hongos, por ejemplo, pues la finalidad va a ser tal vez alimentarse, ¿no? Cosas más sencillas. Nosotros porque somos organismos más complejos. En el caso del cloroplasto, pues tiene la finalidad de captar también la energía solar para producir azúcar, ¿sí? A través de un proceso muy conocido que se llama la fotosíntesis, y es gracias a que tiene clorofila, que va a ser una sustancia que va a ayudar a fijar la energía solar. Y bueno, ¿qué sucede en la fotosíntesis? Pues principalmente es sintetizar glucosa, ¿sí? Al final recuerden que todo lo que queremos hacer es sintetizar todo lo que nos dé energía. Cortar, 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 cortar para que lo podamos absorber y podamos hacer todas las demás funciones. ¿Y qué nos da energía? Pues las azúcares, ¿no? Los carbohidratos. Y la unidad básica de todos los carbohidratos, pues es la glucosa. En el caso que lo que les va a dar energía, va a ser y va a ser utilizado como fuente de energía. Entonces consta de dos etapas. Uno va a ser dependiente de la luz, donde va a haber como producto final oxígeno, y la otra va a ser en la noche, fase oscura, que se va a realizar en el estroma y se van a formar monosacáridos, pequeños monosacáridos, es decir, glucosas que se van a convertir después en polisacáridos. ¿Sí? Bueno, regresando a lo anterior con las células, ¿qué función tiene la vacuola en sí? La vacuola tiene la función de mantener la turgencia del interior con el exterior, ¿sí? Son reguladoras osmóticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues van a fomentar la ósmosis. Es decir, que existe un equilibrio entre adentro y afuera, porque si hay más agua afuera y hay más agua adentro, pues va a ocurrir un desequilibrio y puede que la célula se empiece a marchitar, hacer más como ciruelita pasa, pero con estas tipo de vacuolas llenas de agua, la mayoría, pues ayudan a que se mantenga un equilibrio entre el interior y el exterior. No siempre tienen agua, otras aquí dice que también tienen enzimas, ¿no? Para poder digerir, degradar. Bien, este es el proceso de la fotosíntesis. Prácticamente sí, de dióxido de carbono y agua se obtienen pues los hidratos de carbono y el oxígeno. Aquí está la mitocondria. Es una estructura, un organelo de doble membrana donde la interna forma crestas mitocondriales de composición lipoproteica. ¿Cuál va a ser su función? Pues ya la estuve mencionando, es participar en la respiración celular para poder obtener energía. Sí, además aquí en la matriz mitocondrial se va a llevar un proceso que se llama el ciclo de Krebs y del ácido cítrico, que son esenciales para el metabolismo de las células. Y bueno, es importante tener en cuenta que en las crestas mitocondriales se va a llevar a cabo la respiración celular, y pues va a ser la finalidad de hacer eso es que producir energía. Entonces aquí tenemos que también tiene su propio ADN. A diferencia del que tiene el núcleo celular, la mitocondria también tiene su propio ADN, lo que nos hace pensar también que es un ejemplo claro de la endosimbiosis, de la teoría de la endosimbiosis que propuso Lynn Margulis. Después tenemos el núcleo. El núcleo pues es el organelo que se va a encargar de contener el material genético. Está compuesto de dos membranas, tiene poros. ¿Por qué tiene poros? Porque van a participar en el proceso del dogma central de la biología molecular, es decir, lo que se forma aquí adentro tiene que salir, la información genética, el ARN mensajero va a salir por estos espacios y va a llegar al retículo endoplasmático rugoso a mandar la señal y de producir proteínas o enzimas, lo que sea necesario para la célula. Es
la base de la célula, ¿sí? Entonces, bueno, aquí va a estar la parte muy importante. Aquí en ello se van a realizar la síntesis de ADN, la transcripción y la traducción de los ácidos nucleicos. Ya en los ribosomas, que van a ser esas pequeñas, recuerdan en el artículo endoplasmático rugoso, como lunares, a mí se me figuran así como verruguitas así pegadas. No tienen membrana, pero están formados por proteínas asociadas al ARN que proceden del nucleolo. Son dos subunidades, una mayor y otra menor, y la función va a ser leer al ARN mensajero cuando salga del núcleo. ¿Sí? Cuando copia el ADN, el ARN va a salir del núcleo y lo va a leer. Y bueno, el nucleolo pues es una estructura esférica de composición química a base de RNA. Se sintetiza en ribosomas de RNA, es la clave también para la regulación de la síntesis de proteínas. Aquí está el nucleolo, es esta bolita aquí. Normalmente pues está muy, muy, muy compacto aquí el material genético, súper apretado. Recuerden que tenemos histonas, que son proteínas que hacen que ayudan a ir compactando más y más y más y más a las células, al ADN. Después tenemos a la pared celular, que es propia también de células vegetales, algas y hongos, y algunas bacterias. Las bacterias también tienen una pared bacteriana. Eh, ¿Qué pasó, Alex? Oye, Adelante. ¿me permites leer dónde están las paredes celular sobre las características, por favor? Sí, yo lo leo. Y bueno, A ver, ¿las lees o tú las lees? léelas, Alex, está bien. Gracias. Ok, las características de la pared celular tiene propias las células vegetales, algas y hongos. Capa muy rígida que rodea una célula, fuera de la membrana plasmática, constituida por fibra célula de celulosa, rigidez y resistencia, y una masa constituida de micelulosa, pectina y proteínas. Función, función, pues, proporciona soporte y protección adicional, apoyo mecánico, rigidez, evita que la célula estalle y tiene protección contra patógenos. Muy bien, Gracias. 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 Muy bien. Entonces sí, ya nuestro compañero Alex ya lo leyó bien. Y sí, efectivamente la pared celular es prácticamente más de soporte. En el caso de las plantas, por eso tienen ese tallo tan grueso, porque principalmente pues ayuda a darle esa rigidez y también protección. Y también sobre todo contra patógenos. Es como la piel de las plantas. En el caso de las bacterias, pues existe una pared celular constituida por peptidoglucano, que es una proteína, una carboproteína, ¿sí? Es un azúcar con proteína, que su función es también mantener la forma y evitar también apoyar que haya una ósmosis adecuada y proporcionar el soporte a los cilios y flagelos. ¿Qué van a hacer los cilios y flagelos? Que se pueda mover la bacteria, ¿sí? Entonces, esa es la función también de protección. ¿Qué es la ósmosis? Recuerden que mantener un equilibrio interno, ¿no? Entre el agua, entre el interior y el exterior. La pared celular en los eucariontes pues se va a encontrar rodeada principalmente de celulosa o hemicelulosa y pectina y proteínas en menor cantidad. Su función va a ser de forma, soporte y estabilidad celular y va a proteger a la célula de virus, bacterias y hongos también y va a ayudar a la regulación también de la presión osmótica y va a ayudar a almacenar los carbohidratos para la planta. Aquí está, eso es lo que podemos observar con el proceso de turgencia. Si el exceso de agua normal, salida de agua, vean cómo va a ayudar la pared celular. Siempre se va a quedar ahí estable porque pues, es muy rígida. ¿Qué es lo que veía Hooke? Esas son las celdillas que él vio en el corcho de la botella de vino que él tuvo. Cuando él vio a través del microscopio por primera vez cell y dio la palabra cell, estos huecos veía, porque la célula ya estaba degradada, nada más quedaba la pura pared celular, que como es de celulosa, pues ahí es muy rígida y se quedaba ahí, pues literalmente tiesa. Por otra parte tenemos el citoesqueleto que está compuesto principalmente de proteínas
¿no? Aquí de microfilamentos, de actina y miosina, como ustedes pueden observar aquí, que son estos monómeros que van a ayudar que la célula se pueda deformar, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, cuando van a pasar entre los vasos sanguíneos que son muy pequeñitos, que se vuelvan, se puedan volver a deformar y puedan volverse a formar. Es decir, los hacen muy compactos en donde sea. Ellos entran a cualquier lado gracias al citoesqueleto. Sí, les va a conferir una flexibilidad. ¿Sí? Entonces son principalmente a dar estructura y forma. Después tenemos el centriolo que va a tener una función muy esencial durante la división celular. Cuando se forme el uso acromático, recuerden que existen dos tipos de procesos de división celular. Una es la mitosis y la otra es la meiosis. Mitosis se realiza en células somáticas, es decir, células que no son sexuales. Y la meiosis se va a desarrollar en células sexuales únicamente. ¿Cuáles son células sexuales? En el caso de los humanos, espermatozoides y óvulos. Y células somáticas, pues son todas las demás células, ¿sí? Las de la piel, las que tienen en los ojos, las que tenemos en los pulmones, las que tenemos en el riñón, las nefronas, etcétera. Pues el uso acromático va a ser el encargado de organizar todos los organelos, es decir, como de separarlos, de decir, tú te vas para acá, tú te vas para allá, mitad y mitad, ¿no? Para que se forme una nueva célula. Bien, chicos, dudas, preguntas hasta ahorita, comentarios. No, no hay dudas. Perfecto. Yo sé que tal vez se confunden con el dogma central de la biología molecular. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, que es donde, entendiendo ya el dogma central de la biología molecular, ya todo se vuelve más fácil. ¿Sí? De hecho, es el entregable 2. Para los que no lo han hecho, revisen el entregable 2. Ahí viene cómo, y de hecho hay un video especial. A ver, Jacqueline, ¿cuál es esa pregunta? Bueno, antes de que me vayan las dudas en especial, bueno, la actividad, pues para esta clase 2 es que ustedes realicen una maqueta de la célula, como sea, pero que sea 3D, dibújenla con todas las partes, de preferencia, que sea 3D, como ustedes gusten. Esa a su ingenio y a su creatividad. Le toman una foto, que se vea su nombre, al lado, por favor, muy claro, con algún plomo negro, y suben las partes de las células. Ya hay su ingenio, pues han elaborado, no sé, alguna gelatina, no sé, etcétera. Lo que a ustedes se les meta a su cabeza es lo ideal. Entonces, voy a activar ahorita terminando la clase el ejercicio 2 y esa es hacer una maqueta de la célula. ¿De qué célula? De la que ustedes gusten. Puede ser eucariota, puede ser procariota. Nada más que lo especifican en el título y ahí le ponen arriba Instituto Frontera y suben su foto. Ahora sí, voy a dejar de grabar.